Hola chicos, bienvenidos por acá. La primera unidad que nos vamos a enfocar es conceptos de estadística descriptiva. Y bien, vamos a hablar un poquito acerca de estos conceptos y también al final les voy a explicar la actividad que van a estar realizando, que es el tema de tablas de referencia y gráficas. Vamos a empezar entonces con un poquito de teoría. Y bueno, la estadística descriptiva es la rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos. Por ejemplo, la edad de una población, altura de un estudiante, de una escuela, temperatura en las mesas de verano, etc., con el fin de describir apropiadamente las diversas características de este conjunto. Al conjunto de los distintos valores numéricos que adopta el carácter cuantitativo se llaman variables estadísticas. Y bien, vamos entonces con el primer tema, que son las variables. Bien, las variables pueden ser de dos tipos: variables cualitativas o categóricas. No se pueden medir numéricamente, por ejemplo, la nacionalidad, el color de piel, el sexo. La siguiente variable es variable cuantitativa. Tiene valor numérico, edad, precio de un producto, ingresos mensuales, etc. Las variables también se pueden clasificar en diferentes puntos. Está la variable unidimensional, solo recogen información sobre una característica, por ejemplo, la edad de un alumno de una clase. Está la variable bidimensional, que recogen información sobre dos características de la población, por ejemplo, edad, altura de los alumnos de una clase, etc. Está también la variable pluridimensional, que esta recoge información sobre tres o más características, por ejemplo, la edad, altura, peso de los alumnos, etc. Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas. Vamos a ver las variables cuantitativas. La variable discreta solo pueden tomar valores enteros, 1, 2, 8, menos 4, etc. Por ejemplo, el número de hermanos puede ser 1, 2, 3, etc. Pero, por ejemplo, nunca podría ser 3.45. Y está la continua, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo, que puede ser de 90.4 km por hora, 94.53 km por hora, etc. Bien, entonces pasemos a otro de los puntos. Cuando se estudia el comportamiento de una variable hay que distinguir los siguientes conceptos. ¿Qué es el comportamiento de una variable? Uno de ellos es el individuo, cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo. Si se estudia el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Está el otro, que es la población, que es el conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, etc., que porten información sobre los fenómenos que se estudian. Por ejemplo, si se estudia el precio de una vivienda de una ciudad, la población será el total de viviendas de dicha ciudad. Entonces está el otro, que es la muestra, que es el subconjunto que seleccionado de una población. Por ejemplo, si se estudia el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre las viviendas de la ciudad. Esto sería una labor muy compleja, sino que se suele seleccionar un subgrupo, muestra, que se entienda que es suficientemente representativo. Las variables aleatorias son variables que son seleccionadas al azar o por un proceso aleatorio. Bien, ¿qué son los datos? Los datos son medidas y o números recopilados a partir de la observación que estamos realizando. Los datos pueden concebirse como información numérica necesaria para ayudar a tomar una decisión con más bases en una situación particular. Existen muchos métodos mediante los cuales se pueden obtener datos necesarios. Primero, se puede buscar datos ya publicados por otras fuentes. Segundo, se puede diseñar un experimento. En tercer lugar, se puede conducir un estudio. Cuarto, se puede hacer observaciones del comportamiento, actitudes u opiniones de los individuos en los que se está interesado. Los datos se pueden clasificar en datos discretos y datos continuos. Los datos discretos son respuestas numéricas que surgen de un proceso de conteo.
Los datos continuos son respuestas numéricas que surgen de un proceso de medición. Bien, ahora vamos a ver cómo se organizan estos datos. Muchas veces uno se pregunta, ¿para qué sirven las encuestas que a veces se hacen en la calle? ¿Cómo saber si una estación de radio se escucha más que otra? ¿Cuál candidato puede ganar? La respuesta se comienza a saber con la recaudación de datos. Los datos son información que se recoge. Esto puede ser la opinión de las personas sobre un tema, edad o sexo de los encuestados, dónde viven, cuántas personas viven en una casa, qué tipo de sangre tienen, grupo de personas, etc. Hay datos que pueden ser de mucha utilidad a diferentes profesionales en la toma de decisiones para resolver problemas o para mostrar resultados de investigación. Una vez que se haya recogido toda la información, se procede a crear una base de datos donde se registren todos los datos obtenidos. Algunas veces, si los datos son muy complicados, se codifican. Esto quiere decir que se coloca una palabra clave que identifica un título muy largo. Cuando ya está elaborada la base de datos, se procede a una tabla. Es importante recordar que nunca se colocan las tablas y gráficas juntas, porque en realidad dicen lo mismo. Corrientemente se utiliza una tabla y su análisis o una gráfica y su análisis. Por ejemplo, supóngase que se ha preguntado a un conjunto de N personas ¿qué opinión tienen acerca de las instalaciones de playas en la Ciudad de México en el gobierno de dicha ciudad ha hecho a partir del 2007? Las N respuestas se encuentran en escala del 1 al 9. La 1 representa un total desacuerdo con una medida, mientras que el 9 significa un desacuerdo total. El resultado de la medición es el siguiente. Bien, ahí tenemos una tablita que les estoy mostrando. Si se plantea las siguientes preguntas, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Si tú ves este cuadrito y te preguntas, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuál fue la respuesta más frecuente? ¿Cuántas personas tiene como máximo una actitud de 4 puntos de escala? Es decir, ¿cuántas personas se encuentran en desacuerdo con la medida? Es muy difícil observando este cuadro responder a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el problema? Las personas tienen dificultades para procesar o tener en cuenta mucha información de forma simultánea. La tabla 1 muestra demasiados datos y es preciso contar con mucha paciencia y una buena vista para responder a las preguntas anteriores con seguridad. Así pues, ¿qué se puede hacer en este caso? La solución alternativa al repaso competitivo de la tabla que les estoy mostrando es organizar los datos de tal forma que tengan una disposición que facilite la lectura. En este sentido, la primera acción a realizar es ordenar los datos desde el que posee el valor más pequeño hasta el que cuenta con valor mayor. Observemos el resultado. Si se logra una ganancia al pasar de la tabla 1 a la tabla que les estoy mostrando, parece que está más fácil de interpretar. No ha desaparecido ninguna información. El único cambio está en su ordenación. No obstante, la situación es parcial, puesto que aún debe ser mejorada. Sigue siendo difícil responder a las preguntas que nos hicimos al principio. Si observamos, esta tablita contiene una sucesión de datos con valores repetidos. Por ejemplo, 1 se encuentra presente en 6 ocasiones. Una buena estrategia es mostrar una sola vez cada valor y hacerlo seguir por su frecuencia, es decir, por la cantidad de ocasiones que aparece, tal como lo muestra la siguiente tabla que les voy a mostrar. Aún se puede disponer de la información de tal forma que resulte fácil responder a las preguntas que se han planteado. En esta tabla, en esta nueva tabla, en la tabla 3, se ha mantenido la misma disposición que en la tabla anterior. Esto es innecesario. Para disponer la información de manera más óptima se genera una tabla que tenga 2 columnas. En la columna primera se presentan los valores que se representan con la letra X, mientras que en la segunda columna se dispondrán las frecuencias que se presentan en la letra F. Observemos el resultado. Ahí lo pudieron ver, ya están todos los valores ordenados. Déjenme
si lo puedo ampliar, no se ve tan amplio, pero ahí ya tenemos unas referencias con los números de datos, cuántas personas escogieron el 1, cuántas personas escogieron el 2 y así sucesivamente. Bien chicos, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de la actividad que van a realizar en esta semana, la cual tiene un valor de 10 puntos. Y bueno, vamos a empezarla, no corten el video. Y bueno, vamos a verla. Bien chicos, comencemos con este pequeño ejemplo. Aquí para resolver este problema, que es tablas de frecuencias y gráficas, tenemos una recolección que ya hicimos de datos. Nos dice así: se busca el número de hijos de 20 viviendas de cierto barrio y tenemos ya los datos recabados. Aquí, como pueden ver, tenemos la tabla de frecuencia, la cual vamos a llenar paso a paso. Bien, dentro de nuestros datos recabados, ¿cuál es el número menor? Vemos que empieza con un 0, es el mínimo, seguido por un 1, por un 2, 3 y el último número es el 4. Seguimos ahora con el conteo de los datos. Este conteo nos indica lo siguiente. Para el número 0, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3. Tenemos entonces 3 ceros. Para el número 1, 1, 2, 3 y 4. Para el número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para el número 3, 1, 2, 3. Por último, para el número 4, 1, 2 y 3. Tenemos 3 cuatros. Bien, aquí tenemos 3 repeticiones en la frecuencia absoluta de 0. Ahora, en la columna de frecuencia, se llama frecuencia absoluta acumulada. Tenemos ya 3 datos, que empezamos con este número. Tenemos 3 datos ya contados, ya contamos 3 datos respecto a este análisis. Ahora para la siguiente, si tenemos 3 números contados más 4, vamos a tener 7 acumulados. El que sigue, 7 más 7, tenemos 14. Siguiente, 14 más 3, 17. Y por último, tenemos 17 más 3, tenemos que es 20. Entonces, son 20. Esto nos debe de coincidir con el número de datos recabados, que tenemos exactamente 20. Vamos ahora entonces a recabar los datos de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa correspondiente a la categoría 0 es 3. Es igual a 3 datos de 20. Ahí, chicos, lo que vamos a estar realizando nosotros es una regla de 3. Si 20 es igual a 100%, ¿cuánto corresponde a 3? 3 por 100 son 300 sobre 20. Esto es igual a 15%. Y lo ponemos aquí. Hacemos lo mismo para el número 4, para todos los que se encuentren en esta columna. Entonces, hacemos para todos una regla de 3. 4 por 100, 400 sobre 20. Esto es igual a 20%. Y así lo vamos haciendo
Entonces aquí tenemos 35, 15 y 15. Ahora para la frecuencia relativa acumulada empezamos con el 15% para la categoría 0. Porque 15% es el que empezamos con el primero que tenemos. Y le vamos sumando los datos que tenemos en el que sigue. Por eso lo llamamos acumulado. Entonces aquí es 15 más 20, 35. Y así sucesivamente. 35 más 35, 70. 70 más 15, 85. Y 85 más 15 es 100%, lo cual es correcto. Bien, lo que vamos a estar realizando ahora va a ser la gráfica de datos. Ok, voy a hacer esto un poquito más grande. Voy a estar haciendo una gráfica. El valor de Y va a ser correspondiente a la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor? Tenemos aquí que el mayor es 7, entonces la columna de Y o la línea del eje de Y va a estar conformado del 1 al 7. Yo los voy a poner así más o menos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora el eje de las X comprende a la variable de interés, que es los números de hijos, del 0 al 4. El mínimo es 0 y el máximo tenemos que es 4. Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahí ya tenemos organizado nuestra tabla, X y Y. Bien, entonces comencemos con la gráfica. Para la categoría 0 tenemos 3 repeticiones. Si lo pueden ver, para la categoría 0 tenemos 3 repeticiones. Entonces yo aquí voy a marcar mi columna. Para la categoría 1 tenemos 4 repeticiones. Voy a cambiar el color. Para la categoría 1 tenemos 4 repeticiones. Para la categoría 2 tenemos 7. Obviamente en el ejercicio que ustedes hagan va a estar más uniforme y mejor hecha. ¿Ok? Para la categoría 3 tenemos 3 repeticiones. Pongo otro color. Y por último, para la categoría 4, igual manera, tengo 3 repeticiones. Y así ya hemos obtenido nuestra gráfica de barras. Vamos ahora a graficar nuestro polígono de frecuencia. Vamos a aprovechar que ya tenemos aquí la gráfica de barras y solamente nos vamos a guiar por los puntos. Para la categoría 0 tenemos 3. Voy a poner el puntito por acá. Para la categoría 1, 4. Para la categoría 2, 7. 3, 3. Y 4, 3. Y ahí ya nada más vamos a unir los puntos para crear este polígono de frecuencia. Bien, ahora por último vamos a hacer una gráfica circular para nuestras frecuencias relativas. Vamos a hacernos para este lado, voy a agrandar y vamos a empezar con una fórmula, anexando una fórmula que tengo por aquí para saber cómo vamos a construir esa gráfica circular o de grados, ayudándonos también
de nuestro transportador. Esta fórmula se lee de la siguiente manera: X grados, que corresponde a la sección circular, son iguales a 360 grados sobre el 100%, que viene siendo el resultado de la frecuencia acumulada multiplicado por la frecuencia relativa de interés. En este caso son estos datos. Con esta ecuación obtendremos los siguientes grados para las frecuencias relativas. Y empezamos. La categoría 0 tiene una frecuencia relativa del 15%. Si hacemos la ecuación, ponemos 360 entre 100 por 15, nos va a dar 54 grados. Entonces aquí ponemos 54 grados. Y así sucesivamente, chicos, vamos a ir haciendo cada una de las ecuaciones con la frecuencia relativa. Entonces aquí es 72 grados, 126 grados, 54 grados y 54 grados. Entonces ahora, con ayuda de un transportador, vamos a ir haciendo cada una de las partes que corresponden a la frecuencia relativa. Yo aquí no tengo una regla, pero lo voy a hacer ya como lo tengo aquí en mi libro para que ustedes lo puedan observar bien. Bien, chicos, y así nos va a ir quedando más o menos. Ahorita no pude hacer bien la combinación de colores, pero así nos queda ya nuestra tabla de frecuencia con sus dos gráficas. Su gráfica para la frecuencia relativa y gráfica para la frecuencia absoluta. Entonces, así es como lo vamos a ir haciendo, chicos. Obviamente ustedes van a darle uso a su regla, a su transportador, para que quede bien alineado en el ejercicio que yo les voy a estar dejando. Y bueno, chicos, esto es todo por mi parte. No olviden subir su asignación, ver las instrucciones de la asignación que está en Edmodo para que ustedes puedan hacerse acreedores a estos primeros 10 puntos de la actividad. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, chicos. Bye bye.